Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición acá en DTV Stream de este espacio que llamamos Mi Proyecto, el lugar que armamos para hablar con los diputados y las diputadas que terminan su mandato el 10 de diciembre. Un espacio para dejar un poco de lado la coyuntura y la actualidad política que tan atareados nos tiene en el día a día y conversar un poco por esas iniciativas en las que tanto trabajaron en sus 4 años de mandato como representantes del pueblo de sus provincias. Y hoy tenemos la posibilidad de conversar nada más ni nada menos con Fernando Carvajal, parte del bloque Democracia para Siempre, diputado por Formosa, un hombre que de lo que nos va a hablar, ya se los adelanto, sabe muchísimo, porque fue parte del Poder Judicial, fue juez federal, y vamos a hablar de un proyecto que presentó, que presentó bastante debate en la Cámara de Diputados, pero también muchos consensos. Estamos hablando del proyecto de ley de juicios por jurado, uno de los puntos, una de las deudas que tiene esta democracia con la Constitución Nacional. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo te va? Un gusto para mí estar con ustedes y tener la oportunidad de hablar de estos temas que nos sacan de la coyuntura, pero que tienen que ver en serio con el futuro del país, ¿no? Así es, bueno, la justicia, vamos a estar de acuerdo prácticamente que de casi todos los que habitamos en esta Cámara, es uno de los poderes del Estado más cuestionados, con peor imagen, con funcionamientos distintos a los demás poderes. Y un poco lo que viene este proyecto, nos contarás, es, bueno, a tratar de revertirlo, ¿no? De alguna forma, licuar ese Sin poder. duda, sin duda. A ver, coincido con esto, el Poder Judicial es es el que peor está conceptualizado por la sociedad, está por abajo del Congreso y está inclusive por abajo de otras instituciones que uno a veces escucha mucho en los medios de prensa, etcétera, pero que en realidad están mejor posicionados como pueden ser los sindicatos. Realmente está en el último lugar. Y esto claramente que es preocupante porque finalmente el Poder Judicial es la última garantía que tienen los ciudadanos frente a los abusos del poder y en consecuencia es imprescindible para tener un sistema democrático y republicano de calidad que este Poder Judicial tenga calidad. Y lo cierto es que tiene problemas. Por eso es que no es toda la solución el juicio por jurado, pero es imprescindible para dotar de legitimidad a las decisiones judiciales. Hay ciertas decisiones judiciales que ya no pueden ser tomadas válidamente y tener legitimidad por los jueces cuando son jueces técnicos. Y esto lo vemos con ejemplos muy claros y muy concretos. Una sentencia que condena a un político, sea de cual sea, siempre está cuestionada y vista como algo turbio por otro sector de la sociedad. Esto se termina y se resuelve en serio a través de la implementación del juicio por jurado, porque lo que hace es darle a la decisión judicial una legitimidad y la imposibilidad de cuestionarlo. Hoy leía, la provincia de Buenos Aires es la primera provincia que incorpora el juicio por jurado en el orden nacional del jurado clásico. Se me van a enojar los cordobeses, es cierto que primero fue Córdoba, pero Córdoba incorporó lo que se llama el jurado escabinado, donde había una combinación de jueces legos y jueces técnicos. La provincia de Buenos Aires es la primera que lo hace, tiene una larga trayectoria, si bien no impactó tanto porque refirió siempre a un sector bastante chico de delito. Pero tiene mucha experiencia. Hoy justamente leía un caso de un policía que fue el que mató a este niño en medio Sí. de una defensa, etcétera, que fue juzgado por juicio por jurado y fue condenado este policía por homicidio. Y yo decía, wow, qué fuerte esto, ¿no? Es decir, me imaginaba ese mismo caso juzgado por jueces técnicos, hoy Patricia Bullrich y todos los que abrevan el discurso de la mano dura, Claro. estarían pidiéndole el juicio político a los jueces técnicos. Sí, o hablando de el juez K. Exactamente, exactamente, o dándole uno, o diciendo, o pidiéndole el juicio político al juez técnico, diciendo, no, ¿cómo puede ser si fue un policía en cumplimiento del... Ahora, como acá fueron los ciudadanos los que dijeron, no, está bien, fue un policía, estaba en un acto de servicio, es medio, pero mató a un inocente y determinaron su responsabilidad. Y salió una nota chica en el diario Clarín, chico ahí perdida,
justamente porque fue juicio por jurado. Claro. Si hubiera sido juez técnico hubiese salido tapa con durísimas críticas. Esto es el juicio por jurado. Vamos a contar, perdón que te Sí. interrumpo, te veo en el entusiasmo que tenés por contar esto, que realmente es apasionante, pero vamos a graficarlo un poco lo que es. Digo, es un tribunal, lo que dice el proyecto, integrado por 12 personas civiles que son elegidas al azar, que forman parte del padrón electoral. Así es. Es decir, puede ser vos, bueno, vos sos... Yo no puedo en tu ser... caso no, por tu Aclaremos profesión. esto, no puedo ser yo porque soy abogado y ningún abogado Claro. puede ser miembro de un jurado. Pero puedo ser yo, que soy licenciado Sí. en comunicación social, podés ser vos que nos estás viendo del otro lado, que te llaman un día y te dicen, tenés que ser parte de un juicio. Sí, en realidad hay un mecanismo, permitime aclararlo, porque hay todo un proceso previo de selección. Primero se hace un sorteo donde se seleccionan, vamos a hablar de números simulados, 10.000 ciudadanos. De esos 10.000 ciudadanos se hace todo un proceso de depuración de los que cumplen con los requisitos legales y no están alcanzados por inhibiciones. Claro. Por ejemplo, se sacan todos los abogados, los escribanos, se sacan los funcionarios públicos de alto nivel, se sacan por edad porque hay mínimos y máximos, y de lo que queda después se vuelve a hacer un segundo proceso de depuración y se hace un sorteo y se arma una lista de jurados. Esa lista de jurados tiene 1 o 2 años de validez. Ahí a vos se te comunica, al ciudadano se le comunica que ha quedado seleccionado para la lista de jurados del año 2025 y que si hay algún juicio lo van a convocar. Entonces el ciudadano ahí ya sabe que integra una lista de potenciales Claro. jurados. Después se te cita el día que vas a, cuando se hace un nuevo sorteo sobre, pongámosle esos 5.000, cuando hay un juicio por jurado, se hace un sorteo y se dice, llamamos a 48. Y se hace una audiencia de selección de esos jurados para que queden 12, Claro. que a veces normalmente son 14 porque se incluye un par de suplentes. Sí, sí, contamos también que esto está pensado desde la paridad de género y desde la representación federal de las 24 provincias del país. Así es. Va a haber una lista de jurados en cada una de las provincias y de acuerdo a donde se cometa el delito es en la provincia en la cual se hace la selección de los jurados. Porque el concepto central del jurado es que uno tiene derecho a ser juzgado por sus pares, es decir, por los mismos ciudadanos con los cuales inclusive compartís las pautas culturales, que no son las mismas en Tierra del Fuego que en Formosa, Claro. no son las mismas en Jujuy que en Mendoza, no son las mismas en Cava que en Neuquén, digamos. Entonces, Sí, sí, sí. esa cuestión, por supuesto, que tiene enorme importancia. Y esta idea en la reforma constitucional del 94 se la implementa. No, esto viene de la Constitución de 1853. Ah, perdón. Y era, fíjate vos, la importancia que tiene y el volumen de la deuda que tiene este país con su propia constitución, es la única institución que está mencionada en 3 lugares distintos a la ley de juicio por jurados. Está mencionado como una garantía al ciudadano, en el capítulo de garantías dice que los ciudadanos tenemos derecho a ser juzgados por juicio por jurados, es decir, por tus pares. Está establecido como un mandato al Poder Legislativo de dictar la ley de juicio por jurados y está establecido como un deber del Poder Judicial de resolver los casos penales por jurados. En 3 lugares, y sin embargo pasaron 200 años desde la sanción de la Constitución. En el 94 hasta se evaluó esto sacarlo de la Constitución. Por suerte no sucedió y desde esta confirmación el movimiento juradista argentino empezó a bregar para cumplir con esta deuda constitucional. Y hoy el modelo es muy exitoso y hay un montón de provincias donde ya se está aplicando con todo éxito, incluido mi querida provincia del Chaco, donde tenemos, por ejemplo, un jurado indígena. En este momento, en el oeste, en el impenetrable chaqueño, se realizan juicios por jurados. Y se han realizado juicios por jurados con composición indígena. Y tu proyecto propone llevarlo a los delitos federales. Exactamente. Lo que nosotros proponemos en esta ley es ir también a los delitos federales. En los delitos federales, en general, el nivel de delincuencia es diferente. Vos en el fuero federal no tenés gran cantidad de homicidios, por ejemplo, porque los homicidios en general son de competencia de las provincias. Esto permite en el ámbito del fuero federal llevarlo a un universo de delitos más amplio, ¿sí? No solamente a los delitos extremadamente graves, sino poder ampliarlo a todo un conjunto de delitos. Y por eso el dictamen que hemos
logrado consensuar, establece para todo delito de pena superior a 5 años la posibilidad Claro. del juicio por jurado. Ahora, Fernando, con este proyecto uno habla con distintas representaciones de abogados, de jueces, y hay mucho consenso que debe ser lo que se debe implementar. ¿Por qué no se implementó hasta ahora? Digo, ¿quién se beneficia con que esto no se haya llevado a cabo? Mira, al decir de Alberto Binder, que es el procesalista y el estudioso del derecho penal más importante que tiene este país, él dice que la no aplicación del juicio por jurado es el más grande éxito gremial que ha existido nunca de parte del gremio de los abogados. Es cierto que hoy ya no se, la resistencia es por abajo y no por arriba. Nadie se atreve a cuestionar. Pero durante mucho tiempo la academia, las universidades tenían enorme resistencia a esto. Paradójicamente es un tema donde la política ha forzado a la academia a adaptarse y ahora hay un movimiento juradista en Argentina muy fuerte a través de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado que viene impulsando esto en las provincias y los éxitos que tiene esto en las provincias, en esto que decíamos al principio, que es dotar de legitimidad a las resoluciones judiciales, ha hecho que esto vaya creciendo. Así que es el momento en que adoptemos también este mecanismo extraordinario Claro. para el fuero federal y ojalá que logremos hacerlo. Ahora, el veredicto del tribunal, si bien es dado por unanimidad por estos 12 miembros, según el proyecto que trabajaron, hay un juez que guía todo el proceso. ¿Cómo funciona? ¿Cuál pasaría a ser el lugar del juez? El juez sigue teniendo un lugar extremadamente importante. De hecho, no es que el juez no participa en la decisión judicial. El juez tiene un rol porque el juez lo que hace es dar instrucciones al jurado y darle al jurado cuáles son las dos opciones que las partes le plantean. No es que el jurado pueda entrar a deliberar y decir lo que se le ocurra. Eso no sucede. Eso sucede ahora en el sistema viejo, donde las partes van y discuten y fijan posiciones, pero después los jueces técnicos, como son jueces técnicos, dicen lo que se les ocurre y terminan resolviendo muchas veces sobre bases de hipótesis fácticas o jurídicas que las partes no plantearon. En el caso del jurado, el juez técnico es el que le dice, mire, la fiscalía dice que esto fue un homicidio. Si ustedes entienden que se cumplieron estos requisitos, que se los explica y se los describe, su veredicto tiene que ser de culpabilidad. La defensa dice que esto fue en legítima defensa. Para que haya legítima defensa, ustedes tienen que tener por probado esto, esto y esto. Si ustedes consideran esto por probado, su veredicto será absolutorio. Y les da los dos papelitos al jurado. Y perdón, ¿y ahí cómo se interpretan los grises? Bueno, esto es lo maravilloso que tiene el jurado. Siempre hay grises, siempre hay información que falta, pero es el jurado, estas 12 personas discutiendo, intercambiando información y convenciéndose unos a otros. Lo más maravilloso que tiene el jurado es que obliga a la deliberación. Por eso es tan importante la unanimidad del jurado, porque la unanimidad del jurado es lo que te asegura de que ese jurado, esos ciudadanos discutan en profundidad qué fue lo que pasó, qué es lo que está aprobado y qué es lo que no está aprobado, y sobre la base de eso aseguramos que sea una sentencia justa, porque es fruto de una discusión entre 12 personas de diferente género, de diferente origen social, con distintas miradas, con diferentes ideologías, que discutiendo en pie de igualdad están obligadas a llegar a un acuerdo, por uno o por otro. Claro. Y lo maravilloso de esto es que casi en el 99,5% de los casos, los jurados logran ponerse de acuerdo. Mirá, ¿y en el restante qué pasa? En el restante es un caso muy extremo es un fenómeno que se llama del jurado estancado, que cuando sucede eso, el juicio queda sin efecto, la fiscalía tiene que tomar la decisión si insiste en ir a un nuevo juicio, tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora esto, reitero, que esto le da mucho miedo, inclusive muchas veces plantean, nos ha pasado en la discusión de esto, no, bueno, bajemos a mayorías porque es muy difícil alcanzar el consenso. La verdad que el porcentaje de jurado estancado es absolutamente ínfimo, son muy poquitos los casos que suceden y en esos casos a veces la fiscalía decide directamente
viendo que no puede probar el delito, retirar la acusación, o en algún caso puede ir a un nuevo juicio con otro jurado, claro, donde se vuelve a discutir el caso. Fernando, contanos un poquito cómo fue ese trabajo de varias reuniones en las comisiones, llegar al consenso con distintos bloques. Veo que lo firman diputados radicales, peronistas, de distintas estirpes. Sí, ¿Cómo fue eso? la verdad que fue extraordinario y en esto quiero ser muy realista. El proyecto que yo presenté, que está firmado por mí, en realidad yo fui un compilador de un montón de proyectos que habían presentado distintos diputados a lo largo del tiempo, del trabajo de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, de un montón de gente. Lo que yo hice fue sistematizar todo eso en base a mi experiencia y mi expertise y mi conocimiento también de, en aquellos temas discutibles, cuál es la mejor solución y cuál es la que hemos probado en las provincias que funciona mejor, y sistematizar este proyecto. La verdad que fue extraordinario el trabajo, porque hemos logrado un dictamen con más de 90 y pico de firmas, es decir, con todos los bloques políticos. No logré convencerlo a los amigos de la izquierda, que les señalo que no puede ser de que ellos desde la izquierda... ¿Qué te decían? No, bueno, tienen una mirada muy crítica ellos sobre el funcionamiento en sí de la justicia, y entonces no terminan de creer en esto. Pero bueno, la verdad es que los voy a seguir conversando con ellos y tratando de convencerlos de que entiendan que esto es un mecanismo de democracia y de participación directa al ciudadano. Pero después esto salió con consenso y por acuerdo de todos los bloques, un trabajo que hemos hecho diputados que pensamos muy distinto. ¿Con quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, con Tailade, de Unión por la Patria, con el amigo Pedrini del Chaco, que bueno, en el caso de él hemos trabajado, yo colaboré en su momento con la provincia del Chaco, tengo un libro escrito sobre la ley de juicio por jurados del Chaco, por lo cual, digo, él es juradista por derecho propio. Bueno, con todos los bloques, con La Libertad Avanza, el presidente de la Comisión de Justicia, el amigo Quintar, también con mucha predisposición, con todo su equipo, hicimos una discusión técnica y política, pero realmente de nivel y de calidad, que nos permitió superar los puntos de conflicto y buscar los puntos de acuerdo, y hemos llegado a un dictamen de un excelente proyecto de ley de juicio por jurado, que yo espero que logremos en el curso del mes de noviembre, que es el plazo límite que tenemos, generar una sesión donde podamos aprobar este dictamen, porque si no realmente va a ser una gran frustración, no en lo personal, pero sí creo que institucional, que no logremos sacar este dictamen que hemos construido por consenso. Bueno, incluso después del dictamen hay un proyecto que presenta el gobierno que es muy parecido. Antes de esto, en realidad el gobierno presentó el proyecto que yo había presentado, lo incluyen con muy ligeros cambios, estaba incluido en el proyecto original de la ley bases. Claro. Era virtualmente el mismo proyecto que yo había presentado. Que reitero, no es que digo que me copiaron, porque yo no había hecho más que sistematizar un montón de otros proyectos. Así que digo, en esto había un consenso. La gente de Unión por la Patria, los diputados, también tenían un montón de proyectos presentados, el socialismo también. Es decir, la decisión política de la mayoría de los bloques de avanzar en la ley de juicio por jurado estaba exteriorizada en la cantidad de proyectos existentes. Lo que faltaba era pulir los puntos de discusión, algunos que son muy duros, como por ejemplo esta cuestión de la unanimidad o la mayoría para decidir el dictamen el veredicto, perdón, del jurado. Todo eso es lo que hemos, a través de la discusión, logrado superar y encontrar los puntos de consenso. Fernando, ¿cómo estás viendo en este tema el trabajo del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona? ¿Ha llevado esta modalidad de juicio por jurado a distintas provincias? No, la verdad que en esto yo rescato de este ministro de Justicia que han avanzado en la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que es la otra parte necesaria de la reforma judicial. Recordemos, el Código Procesal Penal Federal se aprobó en el año 2014, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no se llega a implementar, viene Macri, se lo reforma, se mejora y se complementa un poco, porque estaba bien el código, pero era como muy básico. Se inicia el proceso de implementación, pero muy de un primer paso solamente en Salta y Jujuy.
gobierno de Alberto Fernández no se avanza en absoluto. Alberto derrapa con un proyecto de reforma en Comodoro Pi que era horrible, que por suerte no prosperó, en vez de avanzar en este sentido. Pero digo, es un código, el proceso de reforma del Código Procesal Penal Federal viene siendo acordado por todos los actores políticos y por los últimos presidentes. Pero no avanzábamos en la implementación. Este ministro avanzó en la implementación y bueno, tenía que empezar a regir en Comodoro Pi en agosto. Es cierto que hay algunas dificultades objetivas, pero hay mucha resistencia a los operadores, pero hemos avanzado. Así que yo ese mérito se lo doy al ministro de Justicia. En el tema de ley de juicio por jurado, la verdad que han acompañado la discusión en torno a este proyecto, pero no ha habido demasiado impulso, pero la verdad es que la pelota está puesta en la cancha del Congreso, que tenemos que, hasta que no aprobemos la ley, no tenemos para reclamarle mucho al Ejecutivo. Claro. Sí decir de que, por supuesto, que el juicio por jurado engancha naturalmente y es con la reforma procesal penal federal del Código Acusatorio. ¿Y qué falta para que se pueda, digo, cada vez que se convoca una sesión, los distintos bloques tejen puentes y buscan ponerse de acuerdo en los temas que mayor consenso generan para, bueno, poder llevar adelante la sesión, básicamente? ¿Qué falta para que este sea uno de esos temas? Falta, yo creo que este es un tema, lo que nos está pasando y lo que hace es que tenemos tantos frentes abiertos y este es un tema que tiene un nivel de complejidad que sabemos que nos va a llevar algunas horas de discusión. Y entonces como que va quedando de lado. Pero yo ya hablé con algún diputado ayer o anteayer, un diputado amigo, voy a decir, concretamente el diputado Pedrini, me vino a plantear la necesidad de que avancemos en este tema. Yo lo he hablado con el presidente de la Comisión de Justicia, Quintar, y también hay acuerdo en que tenemos que lograr encontrar un espacio antes del cierre de este año para darle un tratamiento a esto y aprobar este proyecto de ley. La coyuntura política nos come porque estamos teniendo que, lamentablemente, con un ejecutivo que en vez de aceptar las decisiones de la Cámara, veta y tenemos que volver, con presidentes como Esper, que en vez de hacer funcionar las comisiones, los tenemos que estar emplazando para que las comisiones funcionen y todo eso dificulta el trabajo legislativo. Claro. Pero honestamente yo quiero ser optimista y de que vamos a encontrar antes de fin de año un día de sesión para que el Congreso de la Nación le pague a la Constitución Nacional y a la memoria de los miles de muertos que tuvimos que tener en este país para tener una Constitución, pagar esta deuda que debemos desde 1853. Diputado, muchas gracias por venir. Antes de terminar la entrevista, lo vamos a invitar a que mire a cámara y le explique a la audiencia cómo quiere que sea recordado su paso por esta Cámara. Me gustaría que se me recuerde como un diputado que ha sido coherente y consistente entre lo que hice a lo largo de mi vida y lo que me tocó hacer en la función legislativa, que se recuerde esto, que es los aportes para construir una justicia que esté realmente al servicio de los ciudadanos. Este ha sido el desafío. Ley de juicio por jurado no ha sido el único proyecto, pero sin duda es el más importante. Y si logramos que esto sea aprobado, me gustaría ser recordado como uno de los diputados, junto a otros de otros bloques, que logramos superar las diferencias y que pagamos la deuda constitucional y que haya ley de juicio por jurados en la Argentina. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias. Fernando Carvajal, diputado nacional por Formosa dentro del bloque Democracia para Siempre, pasó acá por DTV Stream, por este espacio muy lindo que tenemos para charlar que se llama Mi Proyecto. Gracias y nos vemos la próxima. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas.